¿Qué tal? Bienvenidos a Primer Plano y iniciamos pues con una nota oscura, desafortunadamente no faltan en este país. Y nos referimos en todo caso a los varios linchamientos que ha habido en los últimos días. No es algo nuevo y eso es precisamente lo que preocupa, que de pronto en ciertos sectores, en ciertas zonas del país, pues se recurre a la justicia por propia mano, incurriendo en linchamientos de supuestos ladrones o supuestos violadores, donde quizá a lo mejor hay una confusión, donde hay una falsa acusación y sin ninguno de los elementos con los que normalmente debe contar la justicia, testigos, pruebas, la premisa de inocencia, en tanto no se demuestre lo contrario. Pues evidentemente la justicia por propia mano hace caso omiso de todas esas consideraciones jurídicas e incurre además en la pena de muerte, lo cual no está contemplado en nuestro derecho. El problema aquí que vemos muchos es que eso ocurre y está como una constante, por eso cada X tiempo nos enteramos de estos linchamientos, más los que no nos enteremos, que quizás los haya, en buena parte porque la justicia mexicana pues no termina por funcionar. Es decir, muchos pobladores ya saben que aún en casos de culpabilidad demostrada, de quienes se meten a robar, de quienes incurren en secuestro o en algún otro delito en contra de los ciudadanos y en contra de la seguridad, pueden muy fácilmente o no ser capturados, porque a veces pues, se lo dejas a la policía, denuncias y nunca supiste qué pasó con esos delincuentes o presuntos delincuentes. O bien, incluso cuando ya los tienen presos, salen por diferentes razones, corrupción, en fin, cosas de leguleyos, y de pronto se puede enterar la comunidad que quien sí demostradamente incurrió en algún delito afectando a la comunidad, sale libre. Entonces se genera, digamos, esta mentalidad pues más pragmática, yo no diría racional, porque en realidad es un salvajismo, de decir, no, antes de que se vaya por fuera de la justicia, antes de ponerlo en manos de la justicia, que en realidad no lo es, nosotros hacemos justicia por propia mano. Pues recordando alguna frase del presidente que hablaba del estado de ánimo, atribuyendo al estado de ánimo una cierta circunstancia, que fue, por cierto, bastante criticado, no podemos dejar de ver que hay un estado de ánimo en la sociedad que sí está teniendo una gran irritación, un gran disgusto por diversas cosas, por el funcionamiento de la economía, que va mal, por la cuestión del tránsito, que está en la ciudad terrible, la contaminación, que está haciendo estragos, las manifestaciones que van una y otra vez a impedir muchas de las actividades que ciudadanos que tienen los mismos derechos de los manifestantes no pueden cumplir. Y hay una exacerbación que pues es parte de este caldo de cultivo que lleva a la gente a veces a esta irracionalidad brutal de estar tomando la justicia por propia mano. Acabo de ver una nota en Brasil sobre Brasil, que por supuesto es una sociedad que está exacerbada en este momento con el juicio a Dilma Rousseff, con toda esta confrontación, la corrupción tan fuerte que también nosotros compartimos. Y entró una banda y violaron 33 varones a una muchacha de una manera brutal. Eso no es justicia por propia mano, pero habla de esta irritación y de esta que produce esta violación masiva. En México estamos teniendo problemas graves. En Tamaulipas es algo brutal lo que está pasando. Ahora, afortunadamente, pudieron devolver a este muchacho futbolista que tuvieron detenido por 24 horas, pero también estamos teniendo actos que producen una enorme irritación. Cuando toman a un ídolo, como es este futbolista, Pulido creo que se apellida, ¿no? Pues provoca más porque es una gente conocida. Claro. Este es el tipo de cosas que estamos viendo en estos días. Sí, es absolutamente desconcertante. Yo veo 3 capítulos. Uno es el del desencanto, mucha gente dice, oiga, yo esperaba que este país iba a cambiar con la democracia y todo lo demás, y no cambia. Después viene el del mal humor social, que hablaba el presidente, y después viene la rabia, ¿no? La rabia ya la comentó Crespo perfectamente, y es
visto que se expresen linchamientos como el caso de Teotihuacán. Me quedo en el mal humor social y me he dedicado a revisar por qué razón estamos tan enojados o por qué la gente puede estar ciertamente tan molesta con lo que hoy tenemos, y creo que la respuesta nos la da el INEGI. No sé si le echaron un vistazo a la encuesta esta de servicios gubernamentales, en donde, bueno, pues si tú ves en términos generales, se compara el 13 con el 15, o sea, tienes un par de años para comparar. Prácticamente todos los servicios públicos, compañeros, prácticamente todos se han deteriorado en este país. Y al mismo tiempo tienes un incremento de los impuestos. Te dice, por ejemplo, que hay que ponerle un impuesto al refresco porque tenemos un problema de obesidad, y solo el 20 y tantos % de los encuestados dicen tener un agua potable en condiciones. Solo el 20 y tantos %. Cuando le preguntas a la gente, oiga, ¿y cómo está el sistema de salud? Andábamos en 50 y tantos % de satisfacción y hemos bajado a 38. Cuando le preguntas a la gente, oiga, ¿y cómo están las banquetas y las avenidas de su casa, de su colonia, de su ciudad? La gente te dice en un 20% que están razonablemente bien. Le preguntas a los que vuelan en aviones, te dicen, pues es que no hay avión, no hay aeropuerto que funcione apropiadamente, particularmente el de la capital. Y hoy veía el artículo de Diego Fernández de Ceballos en Milenio diciendo, oiga, sale uno por la México-Querétaro y puede estar 7 horas esperando. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente dice, oiga, yo pago más. Y es verdad que hay más impuestos que nunca y el Estado mexicano ha cobrado, y en cambio los servicios públicos en general se deterioran. Es decir, pero no hay nivel, puedes decir, es que el nivel local lo está haciendo de maravilla y el federal me da malos servicios. O sea, el deterioro nos lo da INEGI como si fuera una radiografía. A ver, señores analistas políticos, la gente, o sea, más allá de cómo funciona el sistema político, administrativamente este país cada vez nos da peores servicios. Entonces, bueno, veo en el capítulo de la rabia, no agrego nada a lo que tú dijiste. En el mal humor social, yo creo que ahí está el problema. Sí, pero en este caso está vinculado además con el mal funcionamiento de la justicia, que es otra de las asignaturas pendientes de la democratización. Algo de lo que se esperaba con la democracia era la alternancia, pero que la alternancia que sí se ha dado tuviera algún significado, pero también que el sistema de justicia cobrara no solo más autonomía, que sí la ha cobrado en el caso de la Suprema Corte, sino realmente un mejor funcionamiento en términos de aplicar la justicia. Y eso es lo que no se ha dado, y por eso muchos grupos de pronto sociales o regiones o pueblos se sienten con la justificación de incurrir en la justicia por propia mano, donde además a veces incluso quien quiere, de la parte de la justicia, quien quiere proteger, digamos, a los presuntos delincuentes, pues pasó en Puebla el día de ayer o antier. Uno de los que ya estaban linchando, que querían linchar por presunto delincuente, lo sube un policía a la patrulla para protegerlo, para ponerlo en manos de la justicia, y salen unos balazos del propio pueblo levantado, matan al policía. Y entonces también decir, los miembros de la justicia o del aparato estatal se van a arriesgar su propia vida en aras de salvar, digamos, del linchamiento. Entonces, ese tipo de situaciones que luego no se aplica tampoco castigo a quienes incurrieron en el linchamiento, muchas veces queda en impunidad. Es decir, el pueblo levantado, pues ¿quién fue? Pues Fuente Ovejuna, y entonces no hay ningún castigo, lo cual alienta que se siga incurriendo en ello. Pero algo que me preocupa también en términos de la impartición de justicia es lo siguiente: algunos defensores de derechos humanos y organismos de derechos humanos han insistido, por buenas razones, pero cayendo, me parece a mí, en un extremo, en que cuando no hay el debido proceso se libere a quien incluso quizá haya estado demostrado ya como culpable, y que se le dé incluso una compensación económica. ¿Qué me preocupa? Que está bien, cuando no hay debido proceso, debe de reponerse el proceso, y que las pruebas que se hayan aportado a partir de un proceso mal hecho, pues desaparecen y solamente queden las pruebas. Pero lo que ha sucedido en más de una ocasión es que en lugar de reponer el proceso, se le declara ya libre a alguien que quizá ya estaba demostrado como culpable, con pruebas que son independientes del proceso mismo, es decir, no derivadas de un mal proceso, sino no que son... es fácil. Pero, y otra cosa que me preocupa, no, con esto termino, que se pide una compensación económica para ellos, y una parte de eso se lo quedan los defensores de los derechos humanos. Es lo que se ha dicho, no me consta, pero hay muchas acusaciones y señalamientos en ese sentido. Y entonces uno dice, pues es el moche. Y entonces, ¿cuál es la motivación de los defensores de ese tipo de derechos humanos?
de veras la protección de derechos humanos o que se van a quedar con una parte de la compensación económica, como si fueran abogados. Sí, yo creo que es cierto todo esto que planteas en relación con la justicia y con el Poder Judicial, con esta excepción que has hecho de la Suprema Corte, en donde en términos generales no hay corrupción, puede uno estar o no de acuerdo con algunas resoluciones, pero en general hablamos de una Suprema Corte cuyos ministros son bastante probos, pero a nivel de jueces de distrito, de tribunales de circuito, hay unas corrupciones pavorosas. Pero no es solo el Poder Judicial. En el Poder Legislativo, miren lo que está pasando. Las leyes que tenían obligación constitucional, que el mismo Congreso se puso, venció y no cumplieron con sus cosas. Están alegando ahora que no van a aprobar lo que el mismo PRI propuso. Ahora el PRI está diciendo que es la aprobación de la marihuana para usos Medicinales. Sí, medicinales. Pues no la van a hacer antes de las elecciones. Porque, claro, como ellos van a impulsar esto, no quieren que los que están en contra aún de lo medicinal... Que tenga un costo electoral. Sí, pero además lo declararon ayer clarísimamente, ¿no? Y el Ejecutivo, bueno, ya lo tratamos, también está teniendo una insuficiencia, una incapacidad, una falta en los servicios que presta, en la construcción no solo de obra pública, con todos estos conflictos de interés que se han estado revelando, la OHL, todas estas empresas que han tenido pues un privilegio. Todo esto es un conjunto de causas que realmente explica por qué la ciudadanía, en términos generales, está irritada, ¿no? Sí, yo creo que está más o menos claro como lo dibujan ustedes. En un sistema ideal, un sistema político recibe legitimidad y a cambio da servicio. Nosotros tenemos una caja negra en donde tienes enormes cantidades de obras públicas. Además son chambones, o sea, son incapaces de darnos agua potable, es decir, poder tener en cualquier espacio público la posibilidad de acceder al agua potable. Ya no pienso en las escuelas, o sea, buena parte de este impuesto que nos dijeron que nos iban a cobrar era precisamente para dotar de bebederos a las escuelas. Y por todo eso no se cumple y la gente dice, oiga, yo vivo en un país en donde cada vez están peor los servicios, pero me atengo a lo que decía Crespo de la justicia. A ver, el 90 y tantos % no denuncia los delitos. Y la propia encuesta del INEGI a la que aludía dice, a ver, cuando la gente se acerca a la policía a pedir su ayuda, ¿qué le dicen? Corrupción, el 55% que ha tenido contacto con la policía tiene algún, ¿cómo se llama?, acto de corrupción. Sí. Procuradurías, cuando vas a presentar una queja. Y el tema de apertura de un negocio. Entonces el Estado mexicano podría decir, no puedo dar ni agua, ni hago funcionar las carreteras, ni funcionan los servicios de ¿cómo se llama?, de salud. Todo lo demás lo hago de maravilla. Y dice uno, oiga, pues si cobra usted impuestos como si fuera Finlandia y da unos servicios... A ver, lo subrayo claramente, que empeoran. O sea, no es que tengamos una crisis de expectativas, funcionaban mejor hace 2 años y entonces pues tienes esta sensación como de impotencia frente a un Estado que lo único que hace es cobrarte. ¿Eso sí lo hacen bien? Sí, ese precisamente el indicador de poca gente, muy poca gente que denuncia los delitos de los que es víctima, es también reflejo de esa falta de confianza en la justicia y en los sistemas del Estado. Es una cara más amable, desde luego, que la justicia por propia mano, pero que están reflejando más o menos lo mismo. Es perder el tiempo, si no es que meterte en algún lío. Y porque a veces las policías son cómplices también de los delitos, vas a ratificar, o te piden luego pérdida de tiempo y a veces de recursos. Entonces sale uno como perdiendo con muy pocas probabilidades de que de veras atrapen a quien se metió en tu casa o a quien te robó el coche o lo que sea. Es parte de esta desconfianza de la justicia. Yo creo que está bastante bien argumentado lo de estas ocurrencias terribles de los linchamientos, de la justicia por propia mano, con todas estas causas que ustedes han estado comentando. Sí, aquí en ese sentido, pues sí, se esperaría un esfuerzo mayor también. Estamos esperando esfuerzos mayores de las autoridades en diferentes temas. El de la justicia es uno urgente. Y el de los servicios públicos. Hay una larga lista, pero la justicia, desde luego, que es, digamos, el motivo de esta plática, de este segmento, es verdaderamente un desastre y a veces nos vamos, repito, de un extremo al otro extremo y no encontramos ese punto de equilibrio que toda democracia exige.
Pero vamos al siguiente segmento, estamos con ustedes de vuelta. Bueno, yo sostengo que la calidad democrática en México es enorme, si no fuera porque el financiamiento de los partidos está generando ya discusiones verdaderamente colosales sobre un mercado negro que se maneja, en el que se manejan millones de pesos y no tenemos idea precisa de dónde van. Sería una calidad también perfecta si no estuviésemos viendo en prácticamente todas las entidades donde hay competencia política una guerra sucia en la que no está claro si efectivamente el gobierno se está metiendo o no se está metiendo. Aparecen documentos, por ejemplo, unos publicados en el Financiero sobre Estefan, que de pronto el Universal dice, pues una buena parte de esos documentos que se han publicado son falsos, y uno dice, a ver, en esa guerra, ¿cómo me oriento yo como ciudadano? Insisto, si no fuera por el dinero y la guerra sucia, tendríamos una gran democracia, una calidad enorme. El otro elemento es que uno ve compra de votos por todos lados, o sea, incluso en la inocua constituyente de la capital ve uno que regalan tinacos, el gobierno de la ciudad no se le ocurrió mejor cosa. Además, en pleno proceso de decir, voy a condonar el pago del agua a las colonias que gobierna mi partido. Claro, pusieron el grito en el cielo, el PAN y Morena, y dijeron, bueno, vamos a incluir a otras colonias para que sea menos espantoso el asunto. Pero a ver, el tráfico de, o sea, la venta de votos, la compra de votos, es algo que uno ve por todo el país. Por tanto, este sistema electoral nuestro, que además tiene un componente peligroso, porque dicen los partidos políticos, y dicen bien que a veces el INE se le pasa la mano con algunos temas o que no es lo suficientemente proactivo en algunos otros, el 60 y tantos % de los candidatos que tenían obligación de subir sus informes en línea y de informarle por consiguiente al respetable en qué están gastando los dineros, simple y llanamente no lo han hecho. Después dirán, el INE no fiscalizó apropiadamente las elecciones o las campañas, el gasto en las mismas, y eso explica que haya tantos problemas. En suma, si no fuera por todo eso, la democracia mexicana sería casi sueca. Bueno, lo de la calidad de la democracia es un tema fundamental. Sin ella no podemos pedir muchas cosas que estamos clamando a gritos por ellas, pero si no la sostiene una ciudadanía mayoritaria que se hace cargo de cumplir con los principios democráticos, no vamos a poder llegar a ningún lado con este sistema. Y es una responsabilidad muy compartida. Tendemos a asignársela a las autoridades, y está bien porque hay varias responsabilidades muy claras que tienen las autoridades, el Tribunal Electoral, el INE, etcétera. Pero si vemos lo que pasa con los partidos, es verdadera. Ya dedicaremos un bloque al sistema de partidos, pero yo simplemente hablo de que la calidad de la democracia es impulsada por el comportamiento, por la acción, por la denuncia, por la que los partidos hacen y por el cumplimiento de la ley que ellos hacen claramente frente a la ciudadanía como un factor de demostración de esto es lo que hay que hacer. Tener una cultura de la legalidad no es algo que solo... Y finalmente a la ciudadanía. Parte de la ciudadanía está muy empobrecida y se explica que acepte para dar de comer a sus hijos unas despensas, para construir algo de su casita, algunos bultos de cemento o algunos materiales constructivos. Pero pues es una ciudadanía muy débil. Y la otra parte es una ciudadanía muy corruptora, que está hasta en candidatos independientes estamos viendo estas cosas. Es algo verdaderamente grosero, ¿no? Sí. Corresponde a la ciudadanía una parte, otra parte a las autoridades y otra parte a los partidos, que es una organización intermedia entre la base social y la cúpula del poder. Y hay una relación entre todos, es decir, no puedes tú separar solamente en este caso, digamos, responsabilidad de los ciudadanos, que desde luego que la hay, y que si los ciudadanos no se movilizan, no hacen cosas para presionar, no confrontan, digamos, a las autoridades, a los partidos, para que mejore la calidad de la democracia mexicana, para que rinda los resultados esperados, pero en buena parte es también una respuesta a lo que hacen las autoridades, como decían, no es que sea el humor social, es que vean que lo que estamos recibiendo en servicios, en eficacia de las autoridades, pues en las elecciones es un poco lo mismo. De pronto ves niveles de abstencionismo cuando ya hay una competencia bastante aceptable, ya puede haber alternancia, puedes castigar un partido con otro,
eso ya es una parte que no teníamos hace 20 tantos años, y sin embargo la gente cada vez se muestra, me parece, más reticente y más desencantada también del sistema electoral y de los procesos electorales, porque no están viendo consecuencias, es decir, no están viendo una ganancia específica para la ciudadanía como tal. Si podemos tener todas las alternancias, que no pasa nada. Podemos castigar a uno, sube otro igual de corrupto y luego el otro partido, y no sucede, esto no se refleja en lo que esperábamos, que era menor corrupción, menor impunidad, y entonces la gente se va alejando, es decir, es también un reflejo de lo que sucede a nivel de la ineficacia y de la falta de calidad democrática del sistema de partidos. Lo que pasa es su país y la democracia se tiene que llenar con ciudadanos. Yo creo que hay todo un discurso así debilón que tiene miedo de señalar que tenemos una ciudadanía de muy baja intensidad y tremendamente corrupta. Si el negocio, o sea, yo puedo entender que alguien que vive de eso dice, pues en este periodo electoral me viene un dinerito, pues lo recibo y punto, ¿no? Pero tú no tienes más remedio que decir, estás ante una ciudadanía que finalmente no tiene, digamos, la categoría de ciudadano. Finalmente son siervos con los cuales estableces una relación absolutamente crematística. Y eso es deprimente, ¿eh? Eso es deprimente. Yo entiendo que hay un discurso victimista de la sociedad, pero no veo cómo vamos a rescatar una democracia si no tienes una sociedad civil con más intensidad, como la teníamos en los 80. Digo, esa misma gente pidió la democratización del sistema y esa misma gente está indignada con la corrupción. Lo que pasa es que decepcionada. tú eres un institucional, el otro día lo decías. A ver, si las reglas favorecen que haya más dinero en las campañas políticas, lo único que estás haciendo es corromper más a los ciudadanos. Todo el dinero que antes se gastaba en spots, del modelo de la reforma del 2006 o 2007, ¿a dónde se está yendo ahora? Están yendo a comprar los votos de la gente. O sea, tú tienes una democracia que se corrompe más por la cantidad de dinero que entra. Y apunto finalmente, el tema del modelo de comunicación política. Esta maravilla de que los tiempos del Estado, digamos, embutan, no se me ocurre otro verbo, todos los spots de los candidatos. ¿Ya vieron los resultados en Oaxaca? El 40% no sabe quién es Murat, el 60% de los oaxaqueños sabe quién es Estefan. O sea, podrían decir este modelo de comunicación política, preguntarle a los oaxaqueños quién los va a gobernar, 6 de cada 10 te dicen, pues no sé cómo se llama el señor que propone el gobierno que hoy tenemos. Entonces, con esa calidad de información, puedes construir instituciones democráticas. O sea, no voy a caer en el lugar común de cada pueblo se merece la democracia que tiene, pero no hay manera de salvar a la democracia sin demos. No, en parte sí. Hay una cuestión también que yo quisiera resaltar. En parte sí o en todo sí, mi querido En Crespo. parte sí lo de que se merecen. Los gobiernos que se merecen. O sea, no podemos, un pueblo que no se quiere salvar tampoco. Así es, por eso efectivamente si los ciudadanos no hacen de pronto lo que se requiere, y muchas veces no lo hacen, pues entonces tienes lo que recibes. En fin, repito, es una como interacción entre la parte de autoridades y gobierno y partidos y por otro los ciudadanos. Pero por ejemplo hay una cuestión también que quisiera resaltar en el balance de lo que tenemos. Compra de votos, trampas de los partidos. Los partidos, sobre todo quienes resultan perdedores en elecciones, sobre todo presidenciales, tratan de modificar y logran modificar las reglas del juego a partir de lo que ellos consideraron que fueron faltas que fueron determinantes en el resultado. Entonces, en cada elección dicen, a mí me ganó por trampas, por esta y esta razón, vamos a regularlo. Y quieren ponerse muy exigentes. Si se ponen muy exigentes en la ley, entonces dicen, quien rebase los presupuestos, se anula la elección. Quienes incurran en esto, entonces delito electoral y se le tiene que sancionar hasta con cárcel. Quien haga esto o otro, entonces vienen sanciones fuertes. Pierde el registro, por ejemplo. Aquí, ante tales cosas, puede perder el registro un partido o un candidato. Y luego las autoridades, o sea, los partidos expresan en las leyes una voluntad de rigor fuerte, de castigo fuerte, de ser muy estrictos. Fiscalización de gastos electorales. Pero la fiscalización. Y luego las autoridades, a veces el INE y sobre todo el tribunal, son muy blandos a la hora de interpretar la ley y aplicarla. Y entonces todo ese rigor que querían los partidos aplicar lo ablandan. Cancelan las 62 no ha cumplido. ¿Les quitamos el registro a los que no han cumplido? Pues en principio, eso es lo que los partidos querían. Eso es lo que está en la ley. La ley está muy clara. Quiere decir que el legislador, como dicen ellos, el legislador quería un rigor para que nadie se saliera del huacal. Las autoridades, con criterios distintos, discutibles desde luego, aflojan
Y entonces los partidos dicen, bueno, pues entonces vamos a hacerle por ahí. Si a un partido que se le iba a quitar el registro por todas las trampas que había hecho sistemáticas, se le perdona por razones de ese tipo, pues entonces todos los partidos a la siguiente elección, que es lo que estamos viendo en esta, respecto del año pasado, están haciendo más o menos parecido. Un factor que se dijo en un momento, en un cierto momento, traería mayor calidad a nuestra democracia era el predominio del financiamiento público sobre el privado para evitar que entrara el dinero del crimen organizado en primer lugar y cualquier otro financiamiento espurio que se está sacando, porque todo depende. Y también se dijo que en otro cierto momento, más adelante, que habíamos llegado a extremos muy altos de gasto en los partidos y en los procesos electorales, al orden de 12, 13 mil o 18 mil millones de pesos para un año electoral, como el presidencial pasado, y lo que ha venido es subiendo el costo progresivamente, a pesar de que se había dicho que no. Pero este gasto que es terrible, cuando estamos teniendo hospitales sin camas suficientes para atender, escuelas que no pueden aceptar, rechazados en las universidades, etcétera, porque no está habiendo los recursos para las actividades fundamentales del desarrollo humano, como son la educación, la salud, la alimentación, el transporte, la vivienda, etcétera, pues estamos gastando en los partidos políticos más que muchos países muy ricos. Bueno, esto es parte de la falta de... Y con resultados deplorables. Una de las democracias más caras y además desahuciada, porque tenemos un modelo de financiamiento del público altísimo, lo que acá estoy de escribir, pero además tienes un mercado paralelo. O sea, nadie se cree esto de los topes de campaña. Y si no reportan los candidatos, me estoy refiriendo no a las elecciones del 12 ni a las del 6, me estoy refiriendo a las de este año. El INE está diciendo, a ver, estos señores que pidieron que el caso Monex había puesto, y tienen toda la razón en haberlo puesto, son los que pusieron esta regla, pidieron que se pusieran estas reglas. Ahora, ¿las están cumpliendo ellos? No las cumple el PRI, no las cumple el PAN, no las cumple el Verde, no las cumple Morena, no les gusta el PRD, y dicen después, hay que quitarle el registro al Verde. Y yo les pregunto, si hay que quitarle el registro al Verde, claramente, pero ¿y todos los demás cumplen con esa parte? ¿Podrían todos los candidatos decirnos que no han rebasado los topes de campaña desde el PES hasta el partido que quieran? Tienes lo peor de los dos mundos, mucho dinero público y una cantidad de dinero, un mercado negro de dinero privado que va desde las constructores y los grandes poderes económicos hasta el crimen organizado. En Tamaulipas, en Quintana Roo, ha habido ya señalamientos de que ese dinero ha entrado. Por tanto, sí urge que nos replanteemos ese tema del dinero y el tema de la comunicación política, porque esto es un desastre. Lo de la compra del voto habría que agregarlo. Pero si les parece, hacemos una breve pausa. Al regresar platicaremos del sistema de partidos. Voy a empezar con este tema que ya anunciaba Leonardo hace un momento del sistema de partidos, pero voy a hacerlo con una perspectiva teórica. El sistema de partidos, según los analistas más avesados en esto, no es solamente el análisis del conjunto, el análisis de cada uno de los partidos que integran un sistema, sino que es la forma de interactuación entre ellos. Quiero decir, sus alianzas, sus coaliciones, como se llaman formalmente, o su separación, su puesta en un extremo frente al otro, para que uno pueda advertir con el comportamiento, uno como ciudadano, pueda advertir cuál puede ser el comportamiento y cuál puede ser la decisión que uno tiene para apoyar a uno u otro partido o a candidatos que pone un partido. En relación con el sistema mexicano de partidos, tenemos un partido que siempre ha sido, desde el año 29 que se fundó, el partido oficial y el partido que más poder ha tenido. Aún durante los 12 años que gobernó en la presidencia o que tuvo la presidencia de la República el Partido de Acción Nacional, el PRI tenía la mayor parte de los gobernadores, 18, 19, 20, 21 en distintos momentos, de los 31, 32 si quieren contar al Distrito Federal, el PRI tuvo las 2/3 partes, siempre. La mayoría de los congresos de los estados, la mayoría, en fin, de los puestos públicos en los estados, los tenía el PRI. E incluso el primer gobierno del PAN
varios priistas connotados, como el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y otros, fueron a cogobernar. Aunque Madrazo dijo que no aceptaría este cogobierno, pero por supuesto que hubo quien sí lo aceptó, como Reyes Heroles, que se fue a Energía, como Gil Díaz, etc. Entonces, el PRI aparentemente va a seguir siendo la cabeza, el puntal fundamental del sistema de partidos. O están con él o están contra él, pero él tiene la mayor parte del poder y así lo mantendrá. No tal vez con el pronóstico que hacía su actual dirigente, Manlio Fabio Beltrones, en el sentido de que iban a ganar 9 de las 12 gubernaturas que están en juego el próximo 5 de junio. Pero tal vez van a ganar 7 u 8. Hay duda. En parte creo que eso se explica, desde luego porque fue el partido hegemónico durante 70 años, pero es el único partido nacional, el PRI. Pues el PAN es fuerte en algunos estados, el PRD lo es en otros estados, ahora disputando con Morena, y solo muy pocos estados están los tres compitiendo, muy pocos. En Morelos, que ha cubierto toda la gama, Tlaxcala, en realidad casi en todos lados es bipartidismo, PRI contra el PAN o PRI contra la izquierda, y por eso hace que a final de cuentas el PRI sea siempre uno de los partidos que están contendiendo por el poder. A veces lo pierde y luego lo recupera. Incluso cuando te sale mal un gobierno que llegó de la oposición y te desencanta, que esa es la norma, pues ¿a quién regresan? Pues no tienen más que regresar al PRI porque no hay otra opción. Tiene algo de asombroso que haya mantenido todo este tiempo esa enorme vitalidad, porque esta conversión la pudimos haber tenido en los 90 y más o menos teníamos la misma configuración y no han cambiado demasiado las cosas. Hay estados como Chihuahua que son un poco extraños, ¿no? O Sinaloa, que pierde brutalmente competitividad en estas elecciones. Pero a ver, sistema tal como está. Tienes un revolucionario institucional que es el partido mayoritario, o sea, un partido dominante en el sistema. Aliado con el Verde. Oye, con cuatro, no solo el Verde. Verde con la PANAL, el PES y el PT, que ha sido salinista, obradorista y ahora osorista. Cuando ha tenido sus distintas épocas, desde algún lado lo ven bien, desde otro no. Pero sí es llamativo que es un PRI ya de 20 y tantos que vuelve al sistema de los partidos paraestatales, como en la vieja época del PAN, el PPS y todo eso. Y con eso legitima algunas decisiones. Un PAN que se pone, digamos, o se ubica más o menos en el segundo plano de la política nacional, tratando de articular una coalición entre más conservadores y más liberales. 7 gobernadores van corriendo con el PRD. Con el PRD, y bueno, dentro de la misma bancada panista tienes gente que es más liberal con el tema de la marihuana, con gente que no, es decir, pero más o menos así está el espectro. Y claramente, pues el Partido de la Revolución Democrática, que fue la estrella, el sol azteca de los 80, pues hoy va en ana amarilla, y claramente Morena se está perfilando como el tercer partido de México en todas las entidades, en aquellas donde no gobierna, como es el caso de Veracruz, ya claramente ocupado el espectro de la izquierda, y en el caso de la Ciudad de México, la encuesta reciente del Financiero indica que se llevaría 2-1 la constituyente aquí en la capital de la República. Por lo tanto, tienes una reconfiguración en el campo de la izquierda, una reconfiguración en un priismo que se vuelve así como un partido basado en sus propias clientelas más sus 4 partidos. A mí lo que me preocupa enormemente, y lo dejo sobre la mesa para concluir, es que ese PRI con 20 y tantos % no gobierna. O sea, hoy tenemos un presidente Peña que es mayoritario, o sea, tiene mayoría en San Lázaro, y sin embargo no pueden desplazar los grandes temas de la agenda nacional. Por tanto, estamos ante la paradoja de que una cosa es ganar, y el PRI puede ganar muchas elecciones, y otra cosa es tener el desastre que tienen en Tamaulipas, donde, como decías tú al principio del programa, le secuestran a un futbolista famoso. O sea, a ese nivel de descontrol ha llegado efectivamente el gobierno en estados que han sido absolutamente mayoritarios. Es cierto que estamos volviendo en alguna medida, Leonardo, como lo presentas, al viejo sistema de los partidos paraestatales. Pero ese sistema de los partidos paraestatales era con un PRI absolutamente dominante que, para efectos de legitimidad, de tener mayor apoyo y reconocimiento, sobre todo internacional, se aliaba con el PPS, con el PAN, y tenía un mismo candidato presidencial de ellos. Ahora estamos en otra circunstancia. Estamos volviendo a los partidos paraestatales que más bien yo tendería a ubicar con una figura que los politólogos que analizan partidos, Katz, Mayer, etcétera, están hablando, que es la figura del partido cártel. El gobierno de tal manera los convida
a los bienes estatales y les garantiza que van a tener un beneficio que se forman con el gobierno. Y pues entonces no tenemos unos partidos pujantes, críticos, etcétera, sino partidos que están en la negociación. Pero tenemos otra circunstancia distinta. El PRI ya no puede gobernar solo. La diferencia se las da el Verde, por eso tiene tantas prestaciones o contraprestaciones el Verde. Ahora en parte el PANAL y los otros, ¿no? De acuerdo contigo. Pues oye, ya no es hegemónico, es mayoritario. Sí, pero vale la pena resaltar que ahora hay una situación ciertamente distinta, hay una pluralidad que ha avanzado, pero por otra parte la reconfiguración del sistema de partidos también está afectada por los independientes, porque en algunas entidades donde hay verdaderos candidatos independientes, porque en otras son candidatos independientes que son pues políticos que no alcanzaron en su partido la posición que querían y se van, como se ha dicho ya varias veces, sobre todo José Antonio en esta mesa, pero sí se reconfigura el sistema de partidos, por ejemplo, en Chihuahua, o en Veracruz, o en diversas entidades. Aquí lo paradójico es que incluso donde el PRI, tú señalas Tamaulipas, desde luego, pero en Chihuahua tenemos un desastre de lo que deja el gobierno del PRI. Veracruz no se diga, de corrupción, de endeudamiento, de inseguridad. Y sin embargo puede ganar el PRI todavía. En Chihuahua muy probablemente, en Veracruz no está tan claro, pero podría también ganar el PRI ahí a pesar de lo que están dejando. Y ahí de nuevo uno pregunta, bueno, ¿y los electores qué les pasa? Pero tiene que ver también con las opciones que te presentan los demás. Veracruz, pues yo sí entiendo que mucha gente de pronto esté apostando por Morena, sin que sea una opción que a mí me entusiasme demasiado. ¿Por qué? Porque frente al PRI le pones a un candidato que viene del PRI, que tiene sus mismas mañas, que tiene una trayectoria muy oscura por parte del PAN y PRD, pues entonces mucha gente de izquierda, ¿no? De izquierda va a decir, bueno, pues es que me están dando a escoger entre dos opciones muy malas, me voy a la que pareciera Morena menos atacable o menos criticable, digamos, desde el punto de vista de la corrupción, porque su candidato no ha tenido cargos públicos, entre otras razones. Pero digo, más o menos casa. Alejandro Moreno hacía el otro día el ensayo de los cuadrantes. O sea, sí cuesta el que haya un mal gobierno. Hay casos que son atípicos, como es el caso de Tamaulipas, pero de todas maneras está en zona de competitividad por primera vez Tamaulipas. El caso de Chihuahua tiene datos a favor. Los niveles de violencia que tenía hace 6 años, hoy no los tiene y económicamente tiene mejor desempeño. Y además hay un sector que considera que Corral no es una opción para gobernar Chihuahua. Algunos de los que están apoyando a Barraza, ya hablaremos de los independientes, dicen no, si va a ser Corral, mejor no. El mismo razonamiento que tú haces para Yunes, ¿no? Cada quien tiene sus prioridades. Por eso decía, depende de las opciones que le presentes, ¿no? Si este señor es, no, pero digo, en términos generales, salvo Zacatecas, donde tienes un mal desempeño del gobierno, y sin embargo, Tello está en condiciones de competir. En el caso de Oaxaca y en el caso de no me acuerdo qué otro, están en general prácticamente todos hay. Si hay un mal gobierno, las posibilidades de la oposición crecen notablemente. Sí. Salvo estos que sí tienen una rareza, incluido Veracruz, donde el priista todavía compite, a pesar del pésimo gobierno que dejó Duarte. Y otra cuestión que se está especulando, no podemos evitar que así se haga, es si estas elecciones que van a tener lugar el próximo domingo van a tener alguna pista o van a darnos alguna pista de lo que puede pasar en 2018 en la elección presidencial. El mismo presidente Peña Nieto acaba de decir que no, que los resultados de estas elecciones pues, pueden dar algún indicio, pero en general no serán definitivas o determinantes en lo que va a ocurrir en 2018. Se mueven las cosas políticas, trepida el suelo político mucho como para que en 2 años podamos estar haciendo cálculos por lo que pasa el próximo domingo. Pero ciertamente hay algunas cuestiones que siguen un mismo curso o una misma lógica, aunque no sean definitivas. El asunto de los independientes, pues está marcando que va a haber algún candidato o algunos candidatos. Si hay más de uno, creo que en eso ya hemos dicho, Castañeda tiene razón. Si es uno solo, va a ser muy competitivo o puede ser muy competitivo. Si son varios, pues sería a placer de los partidos porque dicen, se van a desbaratar y van a significar muy poco, ¿no? Sí. Pero está el tema, pues, de los... Yo sí creo que no determinan
Estas elecciones no determinan el 2018, pero sí hay indicadores en los cuales eventualmente tenemos que fijarnos. Una son los independientes, desde luego, otra es no solo cuántas gobernaturas quedan en el PRI, pero puede ser parte, digamos, de un indicador también, y los porcentajes de votos que cada partido puede obtener. La fuerza por ejemplo, relativa. si Morena queda por arriba del PRD, que es lo más probable, pues entonces Morena se proyecta con mejores posibilidades para el 2000. partido. Si gana una gubernatura, con mayor razón. Bien, pero vamos a seguir sobre el tema electoral desde otro ángulo. No nos deje, vamos al siguiente bloque. Comentábamos en el bloque anterior si las elecciones de este año tendrán alguna consecuencia o son indicador de algo respecto del 18. Yo creo que sí, que hay indicadores por ahí, no determinan, pero sí hay indicadores que hay que ponerles atención, que te pueden ayudar a prefigurar cómo se puede venir el 2018. Y uno de esos elementos son los candidatos sin partido. A mí me gusta más decirles así porque en realidad pueden venir sin partido y con muchos vínculos. Eso se dice del Bronco, que venía con los vínculos de los empresarios. En el caso del Independiente de Chihuahua también claramente es un candidato, digamos, empresarial, que surge de los empresarios. Entonces, así como independientes probablemente no son ninguno. ¿De quién? Alguno habrá, pues hay como Amoto, pero son sin partido. Lo que estamos viendo ahorita, casi ya sin riesgo de fallar, es que los independientes no están llamando la atención del electorado, que lo del Bronco fue más una excepción. Generó desde luego mucho ruido porque se trataba de ganar una gubernatura, pero desde entonces yo insistí el año pasado, decir, oigan, pero en realidad los candidatos sin partido les fue muy mal, ganaron muy poquitos, ganó uno solo diputado federal de veintitantos que eran, uno local que es Kumamoto, uno alcalde de Michoacán, etcétera. Alfaro venía con partido, no era sin partido. Y lo que pasa es que llamó mucho la atención que uno ganara la gubernatura, pero incluso en Nuevo León no ganaron los independientes para diputado local ni para diputado federal. O sea, en realidad no era que los ciudadanos estén apostando a los independientes. El que él gobernó. Ajá. Pero muy pocos, es decir, en realidad de toda la oferta que había de candidatos sin partido, el año pasado ganaron muy poquitos, fueron la excepción, y ahorita estamos viendo que se repite el patrón. Los electores no están viendo en los independientes como un instrumento para presionar y castigar al conjunto de partidos, sino que se están yendo de todas maneras por un partido u otro, pero la mayoría del electorado se está volcando en favor de los partidos. Y yo creo que también hay otro factor que vale la pena tener presente. Los partidos, sobre todo algunos más mañosos, con más experiencia, digamos, como el PRI, está lanzando candidatos independientes de una manera más o menos velada o encubierta, porque hay varios gremios que han lanzado, como el de los bomberos, ¿verdad? Aquí en la Ciudad de México. Bueno, nadie puede pensar que el jefe de bomberos, que es candidato independiente al constituyente del Distrito Federal, es realmente independiente, está muy vinculado al mundo oficial, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí está otra de las cuestiones que los independientes representan. Hay dos o tres fenómenos de independientes que vale la pena tener presentes. El de Kumamoto menos porque pues es una pequeña diputación local en un mar donde los partidos dominan. Pero hay una cierta seña, aunque tú decías bien que Alfaro va con un partido que es Movimiento Ciudadano, antes fue perredista. Perista, ¿no? Antes fue perredista. Su alcaldía anterior era del PRD. Del PRD, sí. Fue con el PRD. Sí. Se peleó con Padilla, que es el jefe del PRD en Jalisco, y entonces se pasó a Movimiento Ciudadano. Pero incluso tuvo el apoyo en su candidatura anterior a gobernador de López Obrador, que fue 2 o 3 veces a apoyarlo. Hay una cierta condición de independencia que le permite ganar toda una conurbación. 5 de los 8 municipios conurbados con Guadalajara los gana Alfaro. Ahí hay una cierta acción de la ciudadanía que no es independiente, pero es distinta de la de los otros partidos. Es antisistema, que es otra cosa, es antisistema, ¿no? Porque López Obrador también pues, es antisistema y tiene un partido y ha estado en partido. Y Margarita Zavala y el jefe de gobierno de la ciudad. Yo creo que esos claramente están dentro del sistema de partidos, o sea, el sistema institucional, fueron electos y utilizaron las maquinarias y las prerrogativas. Yo creo que es injusto, de toda injusticia, comparar la eficiencia de los independientes como si fueran un partido más y decir, no han tenido el brillo que tenían otros. Yo creo que los independientes son una vía para momentos extraordinarios en una entidad, como en su momento ocurrió con el Bronco en Nuevo León, o como está
está ocurriendo ahora, compañeros, en el caso de Ciudad Juárez, donde tienes un tipo que se llama Cavada, que está empatado con él, y es un municipio muy importante, con el candidato del PRI, que vuelve, ¿no? Murguía. Por tanto, sí tienes en contextos específicos esa posibilidad. Yo lo que discutiría no es si no son un partido, porque me parece abusivo plantearlo así, es como si el sistema institucional dijera, a ver, no funciona bien, a ver, opere usted en la calle y a ver cómo lo hace. Ya ve que tampoco somos tan malos, no. El sistema institucional tiene el monopolio de la representación, tiene el dinero, tiene el acceso a medios, tiene el conocimiento de cómo operar y pedirle a un ciudadano, yo lo vi aquí en la capital, que reuniera 70 y tantas mil firmas sin tener estructura, que lo hiciera en condiciones absolutamente contrarias a lo que se le pide a cualquier ciudadano que diga, oiga, yo estoy interesado y a su en costo. los asuntos públicos, y a su costo, es increíble lo que les han hecho. Por tanto, a pesar de que el sistema político, y la capital es un magnífico ejemplo de cómo le cerraron para el constituyente la posibilidad de pluralidad, a pesar de todo eso los independientes están ahí. Y yo creo, por supuesto, que salvo los más ilusionados, nadie cree que un grupo de independientes va a hacer funcionar esto de maravilla, pero sí dinamizan y abren en contextos específicos y con personalidades específicas una dinámica política en una entidad. Pero yo no hacía una crítica en el sentido de su falta de eficiencia a ellos como candidatos, porque sí es muy difícil desinscribirse, pero ya inscritos, digo, de todas maneras, no, mi crítica en todo caso, o mi Registro, señalamiento dinero. era respecto de los electores. Si los electores están enojados con los partidos y se abrió una posibilidad alternativa para protestar con efectos legales, porque con el voto nulo lo que se decía es no sirve para nada, porque legalmente no sirve para nada. Y decíamos, bueno, pero políticamente significa algo. Bueno, los independientes son una vía que sí puede tener efectos legales, y vaya que cuando ganas los tienes, pero es una forma también de presionar, de castigar a los partidos con Y a las aquel burocracias. electorado que se supone que es muy amplio, las encuestas eso es lo que sugieren, es decir, a mí ya nadie me representa, no me siento identificado con ningún partido, todos son ladrones, todos entran a la corrupción. Si tienen problemas de reconocimiento, creo, ¿cómo vas a conocer tú a una ciudadana que quería ser candidata y dices, pues la mujer tiene a lo mejor muchas intenciones, no sé quién es? No, por eso, se relaciona una cosa con la otra. Pero digo, de todas maneras, los electores, a final de cuentas, con todo lo que dicen que están enojados, desvinculados de los partidos, siguen votando por los partidos. Desde luego, O un no elemento votan. es... ¿O no? Sí, O se o no abstienen. votan los Vamos a ver abstencionistas. cómo está el nivel Pero de quienes sí abstención. votan, a final de cuentas, los independientes no les está representando una vía. Eso es lo que yo estoy diciendo. No lo han visto, no lo han comprado los electores como una vía para expresar su descontento, para castigar a los partidos con un posible efecto legal. Pero yo creo que tiene razón Leonardo en cuanto a que han tenido un cierto efecto sobre el sistema político, sobre el sistema de partidos, e incluso para modificar algunas cuestiones de la ley electoral, del proceso electoral. Porque los ciudadanos o un grupo de ciudadanos importante en distintas regiones ha utilizado para combatir, para sacudir el árbol de los partidos a las burocracias que están tomando decisiones que no les corresponden, que le hubiera correspondido a la base. Entonces la gente dice, pues me voy. Y aún los políticos que se salen, porque tienen su propia clientela, su propio prestigio, sus recursos, se van como candidatos independientes. No todos son rechazables o deleznables. Hay algunos que, aunque estuvieron en un partido y se van a la independencia, pueden tener una buena justificación a la luz de su sociedad y de sus electores. Eso puede ser interesante, no porque vayan a transformar y vayan a hacer esto un sistema muy democrático y muy confiable, pero sí van a sacudir las burocracias, las decisiones autoritarias y arbitrarias que están tomando cada vez más todos los partidos. Y yo los veo bien, las oposiciones sismáticas en este país, desde Cuauhtémoc Cárdenas hasta las más recientes, o sea, salirse del partido oficial. Bueno, desde Vasconcelos. Bueno, desde Vasconcelos, pero digo, de los tiempos modernos. Más recientes, sí. Sí, claramente la oposición sismática ha contribuido. Una buena parte de lo que ha ocurrido en Sinaloa, en Puebla, en Oaxaca, se dio por oposiciones sismáticas. O sea, también avanza hacia un país. A mí lo que me parece claro es que debe haber un piso más parejo. No sabemos cuánto dinero reciben los independientes. Hacer política en este país todavía es un asunto de pertenencia a un club selecto que cada vez la pone más difícil. Y pongo como ejemplo el más cercano, la capital de la República con el Constituyente. Bloquearon por todas las vías la posibilidad de que hubiera independientes. Y ahora Crespo, Paoli, vamos a ver cuánta
¿cuánta gente vota en el Distrito Federal o en la capital de la República? ¿Para el constituyente? Para el constituyente va a decir, a ver, señores, no sé qué mensaje querían recibir, si creen que controlan o que tienen el monopolio de la representación y no lo comparten, o sea, no se hace más plural ese asunto, el sistema se deslegitima. Espero equivocarme y que el proceso sea un éxito, pero a ver si no se deslegitima, pues estamos poniéndole piedras a una tumba que verdaderamente, bueno, antes de tiempo, pero espero francamente que haya una participación amplia y puedan efectivamente decirnos, ya ven, o sea, a pesar de que no hubo una gran pluralidad, el sistema funciona. Sin embargo, va a haber 21 independientes, creo, 22 independientes para la constituyente del Distrito Federal. Pero aquí el problema, sí, estaba muy elevado el umbral. Sin embargo, Que son el jefe de la caja policial. pero hay algunos Y el auténticos. tribunal enmendó al instituto. Hay otros políticos que se han salido de partidos, Eso. pero hay algunos ciudadanos también completamente También los independientes. Yo creo que el problema con la Ciudad de México es más bien que no llamó o que no está llamando, no está entusiasmando a los ciudadanos. O sea, no la han comprado El los constituyente ciudadanos. mismo, no es atractivo. Pero yo quería comentar solamente algo que ya había señalado. Los independientes, y tú también, como una posibilidad para romper y fragmentar el voto y que los partidos más grandes tengan más posibilidades de triunfo. Lo que estamos viendo en Chihuahua, ya lo habías tú señalado, claramente está en ese sentido. Le impide el candidato correr. independiente, en ese caso, puede favorecer a que el PRI se mantenga en el poder, pese a la enorme corrupción con la que está entregando esa entidad. Pero se nos ha terminado el tiempo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo lunes.